La carta llegó en una mañana común de martes, pero cuando terminé de leerla, todo había cambiado. Violación de derechos de propiedad, decía. El incumplimiento de las normativas de la HOA resultará en una multa y también en acciones legales. Mis ojos recorrieron las palabras una vez más, intentando darles sentido. La HOA afirmaba que mi lago privado, ese que había pasado años apreciando como mi santuario personal, no era privado en absoluto. Decían que era un recurso público, abierto para que cualquiera lo utilizara. Cualquiera. Me quedé inmóvil, sin poder creerlo. ¿Cómo podían afirmar algo así? Ese lago no era solo un cuerpo de agua. Era el corazón de nuestra propiedad, el motivo principal por el que había comprado esta tierra en primer lugar. Allí, mi familia y yo habíamos pasado incontables fines de semana pescando, nadando y disfrutando de la paz que tanto nos había costado construir. La idea de que cualquiera, y digo cualquiera, pudiera aparecerse sin permiso y hacer uso de él me enfurecía. Emily, mi esposa, entró en la habitación justo cuando yo apretaba la carta en mis manos, aún tratando de asimilar lo que significaba. Su rostro reflejaba preocupación en cuanto vio los papeles. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja, percibiendo de inmediato la tensión. Sin decir palabra, le entregué la carta. Su rostro perdió color mientras leía las exigencias de la HOA. «Esto no puede ser real», murmuró. «Hemos vivido aquí durante años. Esta es nuestra tierra. ¿Cómo pueden simplemente quitárnosla así?». Pero la verdad era que la HOA nunca había respetado nuestros límites. Durante años habíamos soportado su constante intromisión, quejas sobre nuestro jardín, nuestro camino de entrada, incluso nuestra cerca. Pero esto era distinto. Esto era personal. No solo estaban interfiriendo con nuestra propiedad, sino que estaban reclamando el control sobre algo que nos pertenecía. Algo que no tenía cabida en sus regulaciones, un lago privado. Un lago que debía ser un refugio. Ahora querían convertirlo en una piscina pública, un sitio donde cualquiera pudiera llegar sin previo aviso, sin respeto alguno. A medida que la ira crecía dentro de mí, podía sentir el peso de la decisión que tenía por delante. Esto no era solo una disputa con la HOA. Esto era acerca de proteger el sueño de mi familia, de defender lo que era nuestro. Pero no iba a permitir que nos pisotearan. Si la HOA pensaba que podía dictarnos qué hacer con nuestra propiedad, estaba muy equivocada. Me puse de pie, arrugando la carta en mi mano. «No vamos a ceder», le dije a Emily. «Es hora de plantar cara. Si creen que pueden reclamar nuestro lago, están muy equivocados». En cuanto puse un pie afuera, supe que esto no sería fácil. La carta era solo el principio, pero ya podía sentir el peso de la situación sobre mí. La HOA no se iba a rendir sin luchar. Ellos habían puesto la mira en algo que creían poder controlar, pero no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Caminé directo hacia el lago, el agua brillando bajo el sol de la mañana. La vista me transmitió una sensación momentánea de calma, pero esa calma se desvaneció en cuanto recordé las exigencias de la HOA. Todo esto era una locura. ¿Acceso público? ¿Cómo podían siquiera pensar que podían convertir nuestro lago privado en un espacio abierto para cualquiera? No, iba a permitir que eso sucediera. Me negaba a permitirlo. Emily me siguió hasta la orilla. Su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con un leve temblor en la voz. «Vamos a detener esto ahora mismo», respondí, con una determinación que hasta a mí me sorprendió. «Voy a asegurarme de que sepan exactamente quién es el dueño de esta propiedad». Pasé el resto del día planeando. No solo quería contraatacar, quería golpearlos donde más les doliera. Quería dejar un mensaje claro, uno que no dejara lugar a dudas. Esta tierra y este lago eran nuestros. Nadie, ni la HOA, ni siquiera la ley, podía arrebatárnoslo así de fácil. Esta era nuestra propiedad, y había llegado el momento de defenderla como era debido. A la mañana siguiente, me puse manos a la obra. Tenía un plan en mente.
Algo audaz. Algo que haría que la HOA lo pensara 2 veces antes de volver a desafiarme. No iba a perder el tiempo llenando formularios ni atrapado en un lío burocrático. No. Necesitaba acción, y la necesitaba rápido. Conduje hasta la ferretería y cargué todo lo que iba a necesitar. Madera, clavos, cemento y materiales para una cerca. No estaba construyendo solo una cerca. Estaba construyendo una barrera, una declaración física que demostraría cuán serio estaba en cuanto a mantener mi lago, solo para mí. Al mediodía ya estaba junto a la agua, marcando el perímetro. Emily tenía sus dudas, pero en sus ojos vi un destello de determinación. Sabía que esta era nuestra oportunidad para tomar el control de una vez por todas. Había visto ese mismo brillo cuando nos mudamos aquí por primera vez, cuando hablábamos de este lugar como nuestro santuario. Ahora era el momento de protegerlo. Cuando clavé el primer poste, ya podía escuchar los susurros de los vecinos. Las casas alrededor de nuestra propiedad no estaban exactamente cerca, pero la comunidad era pequeña y unida. Podía sentir sus miradas sobre mí mientras trabajaba. Algunas curiosas, otras juzgando. Pero nada de eso importaba. Esto se trataba de defender lo nuestro. Cuando el sol comenzó a ponerse, la cerca estaba a medio terminar. No era solo una cerca, era un muro de desafío, una forma de decir, no, no pueden entrar aquí. Sentí un torrente de orgullo al dar un paso atrás y ver el progreso. Pero justo cuando estaba a punto de dar el día por terminado, noté algo. Un auto se había detenido cerca del límite de nuestra propiedad. Y ahí, de pie junto a él, reconocí una figura familiar. Ted, el presidente de la HOA. Había venido a inspeccionar. Pude ver la irritación en su rostro cuando salió del auto y caminó hacia mí, portapapeles en mano. «Vaya, vaya», llamó Ted, su voz cargada de sarcasmo. «Parece que alguien se está poniendo territorial. Este lago no es exactamente privado, ¿verdad?» Ni siquiera levanté la vista mientras seguía clavando el poste de la cerca. «Ahora lo es», dije con voz firme pero serena. «Y me aseguraré de que se mantenga así». Ted no respondió de inmediato. Se quedó ahí parado por un momento, observando la cerca en construcción. Luego, con un resoplido, comenzó a caminar hacia el lago. «Voy a tener que llevar esto ante la junta», dijo su tono volviéndose más serio. «No puedes simplemente cercar una propiedad pública». «Llévalo ante quien quieras», respondí, girándome finalmente para enfrentarlo. «Pero esta tierra es mía, y este lago es mío. Nadie lo usará sin mi permiso. Ni tú, ni la HOA, ni nadie más». El rostro de Ted enrojeció. Pude ver la furia acumulándose detrás de sus ojos. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, mucho menos alguien como yo. Pero yo no iba a dar marcha atrás. No ahora, no después. De todo lo que habíamos pasado para llegar hasta aquí. «Me aseguraré de que te arrepientas de esto», murmuró entre dientes, dándose la vuelta. Pero antes de subirse al auto, me lanzó una última mirada. «Esto no ha terminado». «Bien», respondí, observándolo alejarse. «No terminará hasta que yo lo diga». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. A medida que la cerca tomaba forma, también lo hacían los susurros en el vecindario. Al principio, no le di importancia. Estaba enfocado en terminarlo, que había comenzado, en asegurarme de que el lago siguiera siendo nuestro, y solo nuestro. Pero pronto, los susurros se volvieron más fuertes. Mi teléfono comenzó a sonar sin cesar con mensajes de vecinos, personas que apenas conocía. Todos, diciéndome que las quejas se estaban acumulando. Ya no era solo Ted de la HOA, de repente. Parecía que todos tenían algo que decir. Una tarde, mientras trabajaba en la cerca, Greg, uno de los vecinos, se acercó. Cuando nos mudamos, había sido amable, pero ahora había algo en su actitud que no me gustaba. Tenía las manos en los bolsillos, y una tensión nerviosa flotaba entre nosotros mientras intentaba iniciar una conversación casual. «¿Sabes?», dijo Greg,
con un tono cuidadosamente neutral. Escuché que algunas personas de la HOA están bastante molestas por el lago. Se detuvo, claramente esperando mi reacción. ¿Y qué opinas tú? Pregunté sin apartar la vista de mi trabajo. El martillo en mi mano se sentía más pesado con cada golpe. Las apuestas estaban subiendo. Solo creo, empezó Greg, cambiando el tono, que no es realmente tu decisión. La gente ha estado usando ese lago por años. Es casi como algo comunitario. Dejé de martillar y lo miré por primera vez. Había algo condescendiente en su voz que hizo que mi sangre hirviera. Greg, este no es un lago comunitario. Es mío. Y no necesito que nadie me diga lo que puedo o no puedo hacer con mi propiedad. Sus ojos se dirigieron a la cerca en construcción y luego volvieron a mí. Bueno, sabes que la HOA tiene reglas, ¿verdad? Se encogió de hombros ligeramente, como si estuviera siendo razonable, pero no me engañó. No estaba aquí para aconsejarme, estaba aquí para sembrar discordia. No me importan sus reglas, dije con voz firme y cortante. Esta es mi propiedad, y haré lo que quiera con ella. Si no les gusta, que me lleven a los tribunales. Greg pareció dudar. Su rostro se tensó con incomodidad. Solo ten cuidado, murmuró retrocediendo lentamente. No querrás hacerlos enojar demasiado. No te preocupes, respondí. Yo no soy el que está empezando problemas aquí. Tan pronto como se fue, me tomé un momento para respirar, tratando de sacudirme la tensión que había estado acumulándose. Pero sabía que esto no iba a terminar en silencio. Ted y la HOA estaban presionando más que nunca. Cuanto más me mantenía firme, más fuerte intentaban atacarme, y yo estaba listo para ello. Nunca había retrocedido ante un desafío, y ciertamente no iba a empezar ahora. Tenía un plan, uno, que garantizaría que el lago siguiera siendo privado y, más importante aún, que le demostraría a la HOA que no podían pisotear a la gente que luchaba por sus derechos. La semana siguiente, recibí una notificación formal de la HOA. Esta vez, estaban amenazando con emprender acciones legales. La carta era clara. Está en violación directa de las políticas de la HOA con respecto al uso de la propiedad, y su reciente proyecto de cercado es una obstrucción ilegal. Si no desmantela la cerca y permite el acceso público al lago, tomaremos más medidas legales. Al leer la carta, sentí una oleada de adrenalina. ¿Acciones legales? ¿De verdad creían que eso iba a asustarme? Había lidiado con burócratas y trámites innecesarios antes, pero ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. No iba a dejar que dictaran mi vida. Llamé a Emily de inmediato. Su voz era tranquila, pero llena de preocupación cuando contestó. ¿Y ahora qué?, preguntó. No nos echamos atrás, dije con el fuego ardiendo en mi interior. Voy a contratar un abogado. Esa noche contacté a la mejor abogada que conocía, una mujer dura, de mente afilada, con fama de ganar casos imposibles. Su nombre era Linda. Le expliqué todo: el lago, las acciones de la HOA, las ridículas afirmaciones de que era propiedad pública. Linda no perdió un segundo. Envíame todos los documentos de tu propiedad y cualquier foto del terreno, dijo, ya tomando notas. Vamos a contraatacar. Si quieren pelear, tendrán su pelea. Los siguientes días fueron un torbellino. Linda envió cartas legales exigiendo que la HOA cesara con su acoso, pero ellos no se detuvieron. De hecho, redoblaron la presión. Podía sentir sus ojos sobre mí, vigilando cada uno de mis movimientos, esperando que cometiera un error. No iban a dejar esto pasar sin luchar. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una tarde, mientras terminaba de colocar la última sección de la cerca junto al lago, vi a Ted nuevamente. Pero esta vez, no estaba solo. 2 personas más lo acompañaban, ambos vestidos con trajes de negocios y llevando portapapeles. Sabía de inmediato que eran abogados. La HOA estaba llevando esto al siguiente nivel. Parece que hemos llegado a un punto crítico, dijo Ted, con una voz más fría que nunca. Necesitamos resolver esto ahora, o las cosas se van a poner mucho más feas.
No me inmuté. No hay nada que resolver, respondí, mi voz firme como el acero. Esta es mi propiedad, y no voy a dejar que nadie, especialmente tú, decida cómo la uso. La tensión en el aire era palpable. Ellos acechaban como lobos, listos para atacar. Pero no iba a dejar que me intimidaran. No iba a permitir que me arrebataran lo que era mío por derecho. El lago nos pertenecía, y me aseguraría de que siguiera siendo así, sin importar el costo. La siguiente semana se sintió como una olla a presión, el calor subiendo con cada día que pasaba. La HEOA no estaba retrocediendo. Y yo tampoco. La visita de Ted con sus abogados me dejó un mal sabor de boca, pero me negué a dejar que me afectara. Ellos creían que podían controlarme con amenazas. En 1.000.000 de años. Me mantuve ocupado con la cerca, agregando más postes y reforzando las barreras. Emily ayudaba siempre que podía. Aunque podía ver la preocupación grabada en su rostro, la constante tensión nos estaba desgastando a ambos, pero no había forma de que pudiera detenerme ahora. Sabía lo que estaba en juego. Esto no era solo una cerca. Era una declaración, una prueba de que nadie, ni la HOA ni la ley, podía arrebatar lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Cuando la cerca estuvo terminada, se alzaba imponente y orgullosa, un testamento a nuestra determinación. El que una vez fue un lago tranquilo, ahora estaba completamente cercado, rodeado por una barrera de madera resistente. Sentí orgullo por lo que habíamos logrado, pero también sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La HOA no iba a dejarlo pasar. Vendrían tras nosotros con todo lo que tuvieran, y yo tenía que estar listo para enfrentarlos. Una tarde, justo cuando estaba terminando la última sección de la cerca, vi un auto detenerse. Era Ted otra vez. Pero esta vez no venía solo. Un oficial de policía se bajó del auto y me lanzó una mirada severa mientras Ted se acercaba. Inmediatamente me puse en alerta. Esto era el momento que había estado temiendo. «Señor Martin», dijo el oficial con un tono formal, «hemos recibido varias quejas sobre la cerca que ha construido alrededor del lago. La HEOA afirma que es una obstrucción ilegal y ha solicitado que emitamos una citación». Me mantuve firme, con la voz tranquila pero inquebrantable. «Esta es mi propiedad, y estoy en todo mi derecho de construir lo que considere necesario en ella». El oficial frunció el ceño y miró a Ted, quien tenía una expresión de autosuficiencia en su rostro. «El problema, señor Martin», continuó el oficial, «es que el lago está registrado como un recurso público, y su cerca impide el acceso a él». «Incorrecto», repliqué de inmediato, levantando los documentos en mi mano. «Este lago es privado, y tengo los papeles para probarlo. No es un recurso público, y tengo todo el derecho de mantener a la gente fuera». Ted abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpí antes de que pudiera hablar. «Tú no tomas esa decisión. La tomo yo». El oficial vaciló, claramente incómodo. Había sido enviado por la HOA, pero no parecía estar completamente convencido de su caso. Miró a Ted, quien ahora estaba visiblemente frustrado. «Señor», dijo el oficial, volviéndose nuevamente hacia mí, «no puedo emitir una citación sin pruebas claras de una violación». Ted apretó los puños, pero aún no había terminado. «Bien», dijo entre dientes, «entonces nos veremos en la corte». Asentí, sintiendo una determinación aún más fuerte dentro de mí. «Llévalo a la corte», respondí con calma. «No le tengo miedo a una pelea». Con eso, Ted y el oficial se marcharon, dejándome solo junto al lago. La batalla no había terminado, ni siquiera cerca, pero tenía la sensación de que esto iba a ponerse mucho peor antes de mejorar. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. La HOA no cedió. Siguieron presentando quejas, contactando al gobierno local, tratando de acorralarme. Pero yo no retrocedí. Me negué a dejar que me empujaran a un rincón. Sabía que la batalla legal estaba por venir. Y no sería fácil. Llamé a Linda, mi abogada, para prepararnos para lo que venía.
Su voz sonaba tan confiada como siempre. «Tenemos todo lo necesario para ganar esto», me aseguró. «Presentaremos la documentación que prueba que el lago es propiedad privada y demostraremos que las acusaciones de la HOA no tienen fundamento. Solo están intentando intimidarte». Pero incluso con la seguridad de Linda, podía sentir el peso de la situación sobre mis hombros. La HOA tenía poder, tenían recursos. La presión estaba aumentando y sentía que todo el vecindario estaba observándonos, esperando ver cómo se desarrollaba esto. Ted y la HOA podía sentir su mirada sobre mí. Esperaban ver cómo respondería. Mientras el sonido de los martillos resonaba a mi alrededor, sentí algo dentro de mí, una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Cada clavo que se clavaba en la madera era un recordatorio satisfactorio de que yo estaba tomando el control de la situación. Cada golpe del martillo era una declaración. No me iba a rendir. Esta cerca no era solo una estructura de madera, era un símbolo de desafío, una barrera no solo contra Ted y sus artimañas, sino contra el abuso de poder de la HOA. Podía ver a Ted merodeando en el borde de mi propiedad con sus amigos, sus expresiones una mezcla de confusión e irritación. «Parece que ya tomaste tu decisión», se burló uno de ellos. Lo ignoré. Estaba enfocado en lo que estaba construyendo, tanto literal como figurativamente. Después de horas de arduo trabajo, la nueva cerca se alzaba alta y orgullosa, una fortaleza contra cualquiera que se atreviera a desafiar mis derechos. Era un mensaje claro. No iba a dejarme intimidar ni someter. Sentí una ola de triunfo recorrerme. Cuando el sol comenzó a ponerse, noté que Ted caminaba de un lado a otro. Su frustración era palpable. Me acerqué a la cerca, firme en mi lado, con una sonrisa en el rostro. «Espero que te gusten las mejoras, Ted». Le llamé con voz firme. «Esto es solo el comienzo». Ted abrió la boca, probablemente para soltar algún insulto, pero lo interrumpí antes de que pudiera hablar. «¿De verdad crees que puedes venir aquí y hacer lo que te plazca? No tienes idea de con quién estás tratando». Me lanzó una mirada fulminante, la rabia reflejada en sus ojos. Pude sentir su frustración hirviendo bajo la superficie, y eso solo alimentó mi determinación. Pasé los siguientes días preparándome para la audiencia en la corte. Reuní pruebas. Hablé con vecinos que habían sido testigos de la destrucción de mi cerca y aseguré el apoyo para mi caso. Sabía que esto ya no era solo sobre el lago. Era sobre luchar por lo que era correcto. Estaba listo para pelear. El día del juicio llegó. Cuando entré en la sala, sentí una mezcla de nervios y emoción. Tenía mis pruebas listas, además del apoyo de amigos y vecinos. Ya no estaba luchando solo por mí. Estaba defendiendo a todos los que alguna vez se habían sentido impotentes ante los abusos de poder. Mientras presentaba mi caso, vi a Ted sentado al otro lado de la mesa. Al principio, tenía una expresión arrogante, pero a medida que las pruebas se acumulaban en su contra, su rostro cambió. Uno tras otro, los testigos testificaron sobre las tácticas de intimidación de la HOA y la destrucción de mi propiedad. Podía sentir que la balanza se inclinaba a mi favor. Finalmente, llegó mi turno de hablar. Expliqué los daños, las amenazas y cómo Ted y la HOA habían cruzado la línea. Esto no es solo sobre propiedad, dije con voz firme. Esto se trata del derecho a disfrutar mi hogar sin miedo, sin intimidación, sin destrucción. Me niego a retroceder. Cuando el juez falló a mi favor, sentí una oleada de alivio recorrerme. Había ganado. No solo por mí, sino por todos los que habían enfrentado batallas similares. Cuando salí de la corte, sabía que la pelea no había terminado. Pero ahora, estaba listo para lo que viniera. Ted y la HOA me habían subestimado, y ahora tendrían que pensarlo 2 veces antes de volver a intentar intimidarme. Sonreí para mí mismo. Estaba listo para el siguiente capítulo de esta guerra. 2 días después, la nueva cerca estaba en pie. Era masiva, imponente, reforzada con acero. Hacía que la anterior pareciera un simple adorno. El lago estaba completamente cerrado,
y ya no había forma de que alguien se acercara sin ser notado. Pero la cerca no era solo una barrera física, era un mensaje. Ted no tardó en reaccionar. Esa misma tarde, vi su auto detenerse de nuevo, su cara de suficiencia en el asiento del conductor. Pero esta vez, no venía solo. Trajo refuerzos, un grupo entero de abogados, miembros de la Junta de la HHOA, e incluso algunos funcionarios locales. Bajaron del auto, con una actitud de guerra. Respiré hondo y caminé por el camino de entrada para recibirlos, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. «Esto es obra tuya, ¿verdad?», espetó Ted, sus ojos entrecerrados mientras examinaba la nueva cerca. No respondí de inmediato. Solo me quedé ahí, esperando a que hicieran su jugada. Sentí mi pulso retumbar en mis oídos. Los siguientes momentos lo cambiarían. Todo. «Ya tuve suficiente de esta tontería», dije, mi voz resonando en el aire. «Este lago es mío. No tienen ningún derecho sobre él. No pueden simplemente aparecer aquí, destruir mi propiedad y esperar que me quede de brazos cruzados. Si quieren pelear, la tendrán». Ted abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera decir algo, levanté la mano y señalé la cerca. «Considérense advertidos. El siguiente paso es la corte. Trae a tus abogados, yo traeré a los míos, y veremos de qué lado está la ley». El silencio que siguió se sintió pesado. Ted parecía estar calculando sus opciones, pero podía ver que no estaba listo para rendirse. Pero en ese instante lo supe. No importaba lo que pasara después, yo ya había ganado. El día final en la corte llegó, y podía sentir el peso de todo esto aplastándome. Lo que había comenzado como una simple pelea para proteger mi propiedad se había convertido en algo mucho más grande. Ted y la HOA no iban a retroceder. Pero yo tampoco. Esto ya no era solo sobre el lago, era sobre defender lo que era correcto. La sala del tribunal estaba cargada de tensión, el aire denso con anticipación. Me senté en la mesa del acusado, con Linda a mi lado, mi corazón palpitando. Ted y su equipo de abogados estaban al otro lado, tratando de ocultar sus sonrisas arrogantes detrás de montañas de papeles legales. El juez, un hombre mayor de rostro severo, llamó a la corte al orden. Sus ojos se movieron entre todos nosotros antes de hablar. «Estamos aquí hoy para resolver un asunto sobre la propiedad y el uso del lago ubicado dentro de la propiedad del acusado. La HOA argumenta que el lago debería ser considerado de acceso público, mientras que el acusado sostiene que la propiedad es privada, como lo indican los documentos legales». Sentí todas las miradas sobre mí, mientras la tensión en la sala crecía. Este era el momento de la verdad. Salamaes, perdía aquí. Lo perdía todo. Mi propiedad, mi refugio, la paz por la que había trabajado tanto. El abogado de Ted, un hombre alto y de aspecto serio, se levantó primero. «Su señoría, creemos que el lago es propiedad pública. Hemos recibido quejas de varios vecinos sobre la restricción de acceso y sostenemos que la cerca construida por el acusado es una obstrucción ilegal para el público». Hablaba con confianza, presentando documento tras documento, tratando de respaldar la afirmación de la HOA. Todo estaba calculado cuidadosamente, pero podía ver los errores en su argumento. El lago era privado, y nadie tenía derecho a decir lo contrario. Entonces llegó el turno de Linda. Se puso de pie, con la espalda recta, su voz serena pero cargada de determinación. «Su señoría, permítame ser clara. El lago en cuestión ha sido privado desde el día en que mi cliente compró la propiedad. Tenemos documentos, oficiales, escrituras, registros fiscales y estudios de la propiedad que prueban que esta tierra y su agua pertenecen única y exclusivamente al señor Martin. La reclamación de la HOA no tiene fundamento». Presentó cada documento y con cada nueva pieza de evidencia destruía los débiles argumentos de la HOA. Observé cómo el rostro del abogado de Ted se tensaba con cada prueba que Linda presentaba. Se estaban quedando sin opciones. Cuando Linda terminó su argumentación,
El juez no perdió el tiempo. Se giró hacia el equipo de Ted, su voz cortando el silencio de la sala. Señor Johnson, no han presentado ninguna prueba que sugiera que este lago es propiedad pública. Todos los documentos aquí muestran que es privado, y el intento de su cliente por interferir con esa propiedad es, francamente, infundado. El rostro de Ted se tornó rojo de furia, pero al juez no le importó. La cerca, aunque tal vez sea una molestia para algunos, es completamente legal, ya que el lago es propiedad del acusado. La HOA no tiene ningún derecho legal aquí. Este caso queda desestimado. Una ola de alivio recorrió mi cuerpo. El juez había fallado. A nuestro favor, el lago era nuestro. Habíamos ganado. Ted se puso de pie abruptamente, la mandíbula apretada por la rabia, mientras sus abogados recogían sus cosas en silencio. Su derrota era evidente, pero no iba a dejarlos irse tan fácilmente. Me puse de pie, mirándolo de frente mientras salía furioso de la sala. Estabas equivocado. Mi voz era firme, pero cargada de satisfacción. Tú y la HOA no pueden simplemente tomar lo que quieran. Esta es mi propiedad, este es mi lago, y no voy a dejar que tú ni nadie me lo arrebate. Ted no dijo una palabra, solo me fulminó con la mirada. Pero ya no podía hacer nada. La corte había hablado. La pelea había terminado. Después del fallo judicial, todo en el vecindario cambió. Ted y la HOA, humillados por la derrota, se mantuvieron a distancia. El lago estaba seguro otra vez, y la cinta cerca seguía en pie, más fuerte que nunca, un recordatorio constante de la batalla que habíamos librado y ganado. Los vecinos que antes apoyaban a la HOA comenzaron a cambiar su actitud. Algunos incluso se disculparon por su silencio durante el conflicto. Otros ofrecieron su ayuda para el mantenimiento del lago, como una forma de demostrar que respetaban mi decisión. Emily y yo pasamos más tiempo junto al agua, disfrutando de la tranquilidad que habíamos protegido con tanto esfuerzo. Al final, la lucha no había sido solo por la propiedad o las reglas. Había sido por defendernos a nosotros mismos, sin importar cuán grande fuera la oposición. Y ahora lo sabía con certeza. Habíamos tomado la decisión correcta. El lago era nuestro. Y nada ni nadie iba a cambiar eso.